¿Cuántas cartas escribió Pablo a los Corintios? Pregunta, de 50 por 15. Opción A, 1, opción B, 2, C, 3, D, ninguna. Hay quien dice 3. No, ninguna. Muy bien, estáis puestos. Que el Señor quiera, tenemos 2. Escribió 3 cartas, que sepamos. Tenemos 2. Hay una tercera carta que Pablo escribió y que no está en el canon, ¿no? Y la escribió para corregir ciertos problemas y preguntas que surgieron entre los corintios. Tenemos evidencia por varias cosas, ¿no? En 1 Corintios 5:9, él dice, os he escrito por carta, pues dice, si esa es la primera, pues ya he escrito una anterior, ¿no? Y en esa carta Pablo se defendió de los ataques que estaba recibiendo de algunos falsos maestros, ¿no? Que se habían introducido en la iglesia de Corinto. ¿Qué pasó? Pues como resultado de esa carta se produjo un arrepentimiento en gran parte de los creyentes corintios, porque se habían dejado seducir por las mentiras de los falsos maestros. Y hace 2 semanas Juan Pedro nos hablaba de Hechos 15, nos llamó mucho la atención el versículo 5, perdón. Y bueno, Pablo pasaba por la iglesia y se encontraba problemas, ¿no? Y decía que algunos de la secta de los fariseos que habían creído, dice que se levantaron diciendo es necesario circuncidarlo y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y dice Lucas, escribiendo, que los mismos que habían creído eran los que estaban tratando de imponer el legalismo. Me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Porque parece que hay creyentes que en lugar de sumar, pues lo que hacen es restar. Donde Dios pone libertad, ellos imponían en este caso pues el legalismo, ¿no? Y bueno, si estudiamos Nuevo Testamento, pues podemos ver falsos maestros como Himeneo, Filieto y Alejandro, que también me sorprendían porque empezaron como maestros y líderes de la congregación de Éfeso. Ahí estaban ellos, ¿no? No tenemos detalles de cómo se introdujeron. Lo único que sabemos es que había creyentes, ¿no?, que abrazaron esas falsas doctrinas y se desviaron de la fe, arrastraron a muchos, hicieron mucho daño en las congregaciones. Y cuando uno se pone a investigar de los falsos maestros, pues ve engaños, mentiras, orgullo, motivaciones como búsqueda de poder, reconocimiento, etcétera, ¿no? Problemas. Solo trae problemas, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de estos falsos maestros? En el caso concreto de Corintios, pues vinieron con el objetivo de destruir la reputación de Pablo y querían establecerse entre los corintios como maestros con autoridad. Si ellos lograban desacreditar el ministerio de Pablo, si lograban desacreditar su carácter, pues le iba a ser mucho más fácil establecerse como líderes, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Pues acusaron a Pablo para desacreditarlo con palabras mentirosas. Es decir, al hablar más del liderazgo, pues se presentaban ante la congregación como los salvadores, ¿no? Los que iban a hacer las cosas bien. Se iban a comparar usando su propia vara de medir, ya lo veremos más adelante, con criterios tan absurdos como el porte físico o el lenguaje que emplea Pablo y en comparación con ellos mismos, ¿no? Ellos eran oradores bien formados y sabían expresarse pues de acuerdo a toda la cultura helénica y toda la retórica y estaban bien puestos, ¿no? Además, eso, su físico, su porte era bien cuidado y era algo de lo que Pablo no podía presumir. Parece ser que a lo mejor era un poquito feo, ¿no? Bueno, ¿cuál es el fruto de las acciones de estos falsos maestros? Estas críticas provocaron que los creyentes corintios tuvieran diferentes opiniones respecto al liderazgo y, claro, eso provocaba la separación de los hermanos en la iglesia y destruían toda la obra constructiva que Pablo y sus colaboradores habían hecho anteriormente. Y si habéis observado un poquito los verbos que he empleado para describir sus acciones, me sorprendía que eran los mismos verbos que se usan para describir
al mismo Satanás. ¿Por qué? Porque él es el acusador entre los hermanos, él es el padre de mentira, él es quien quiere destruir a la Iglesia, y Satanás tiene como objetivo que el mundo nos vea como nos amamos, ¿no? Y para ello, pues, si nos peleamos y todas esas cosas, pues, es objetivo para él. Pero pensaba en estas cosas, ¿no? Y no podemos, creo, echarle toda la culpa a Satanás, ni a los que vengan o los que sean falsos maestros, ¿no? De todo este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque dentro de la libertad que como creyentes disfrutamos, a veces elegimos obrar a favor del egocentrismo y en contra del espíritu. Parece un poco raro, pero es así. ¿Por qué? El pecado nos sigue cegando. Nuestro corazón es engañoso, nos sigue engañando. Estamos aprendiendo, ¿no? Y es un poquito lo que llamamos la lucha contra la carne, ¿no? Donde a veces caemos y cuando caemos podemos imaginarnos al enemigo ahí frotándose las manos, ¿verdad? Cuando uno peca, no lo siente únicamente por las consecuencias, sino que te duele que estás pecando contra Dios. Y si eso afecta todavía a los demás, pues, y ves que le facilitas la obra al enemigo, pues, te duele aún más, ¿no? Por lo menos esta es mi reflexión, ¿no? Y creo que necesitamos aprender de los errores para no cometerlos, ¿no? Muchas veces tenemos, o por lo menos a mí me pasaba antiguamente, ¿no? Que leía la vida de los fariseos y bueno, cuando cometemos un error pensamos que por el hecho de ser creyente pues podemos pasar un poquito esas advertencias de Jesús que le señala a grupos como los fariseos, ¿no? Y no apropiarnos de su enseñanza como si nosotros fuéramos más perfectos que los fariseos, más santos que ellos y no pecáramos de igual forma. Creo que es un error muy grande, ¿no? Tampoco vamos a aprender si no somos capaces de ver en nuestras propias vidas los errores que Pablo le va a señalar a estos falsos maestros. Así que mi intención es empezar hoy una serie de predicaciones también para tratar la vida de Pablo y cómo trató con estos falsos maestros, ¿no? Que logró desenmascarar sus motivaciones, sus intenciones. Y vamos a ver lo que estos falsos maestros pensaban de Pablo, cómo Pablo se defendió ante ellos. ¿Con qué objetivo? Con el objeto que podamos aprender del ejemplo positivo de Pablo. Y claro, que seamos conscientes del ejemplo negativo de los falsos maestros, ¿no? Y de ese contraste de Pablo con los falsos maestros, pues podemos aprender ciertas cualidades que caracterizan a un hombre de Dios. De esa defensa de Pablo ante sus ataques, pues sale a relucir el carácter del apóstol y de cómo él trataba de imitar a Cristo. Así que hoy vamos a ver solo una de las marcas que caracterizan a un discípulo fiel. Digo solo una porque vamos a ver varias, ¿no? El tema de hoy es que el verdadero hombre de Dios es compasivo. Y vamos a ver el capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios. Va a ser el texto que voy a elegir para las siguientes predicaciones, todo el capítulo 10. Hoy solamente vamos a ver el versículo 1 y 2, más concretamente el 1, y vamos a aprender algunas cositas, ¿no? Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo que yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros, ruego pues que cuando esté presente no tenga que acusar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Vamos a ver el ataque de los falsos maestros, ¿no? En esa primera carta que no tenemos, que hemos dicho que es la tercera y que no tenemos, Pablo fue muy duro con sus palabras contra los falsos maestros que se habían introducido en Corinto. ¿Por qué sabemos que fue duro, no? Porque en la segunda carta, capítulo 2, versículos 3 y 4, él dice que les escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de aquellos de quienes me debiera de gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Y dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados,
sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Eso produjo tristeza entre los corintios y a la vez nos aporta la información de que esa carta fue dura, ¿no? Como digo, estos atacaban sus credenciales apostólicas y su carácter e intentaban hundir su reputación y establecerse entre ellos como maestros con autoridad. Y qué curioso que la difamación contra él tenía un fundamento tan debilucho como que lo acusaban de ser duro por carta, pero cuando estaban presentes decía que él era débil y cobarde. Y yo le digo, pues vaya argumento, ¿no?, para desprestigiar a Pablo. Lo curioso que de manera astuta y perversa esos enemigos de Pablo pues le dieron un giro negativo a la compasión que le estaba mostrando. Y en tono de burla, pues condenaron esa actitud compasiva y la confundieron con una debilidad cobarde. Lo acusaban con difamaciones, diciendo que era humilde entre ellos, cuando estaba ausente, estaba lejos, que era osado. Qué lamentable, ¿no? Qué ruin que hubieran confundido su ternura y su mansedumbre con debilidad. Y además lo acusaron eso, de cobarde y de ser franco con ellos solo por escrito, solo por carta, así a la distancia, ¿no? Estos falsos apóstoles tomaron esa humildad genuina de Pablo y su falta de confianza en sí mismo en ausencia del poder de Dios y la convirtieron en eso, en una debilidad servil. Y no estaban ciegos, no comprendían que esas características suyas pudieran venir de Dios, ¿no? Pues como digo, se fijaban en otras cosas, como la retórica, la apariencia física y cosas así, ¿no? En realidad su vista no alcanzaba a ver las cualidades de las personas que Dios aprueba. Pues Dios no mira la apariencia, sino que mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. Y no eran del todo diferentes a esos israelitas que esperaban ver en el Mesías, que iba a venir con poder, ¿no?, para aniquilar a sus enemigos, y terminaron rechazando a Jesús cuando él demostró que era manso y humilde de corazón. Vamos a ver la defensa de Pablo. Entonces Pablo le va a dedicar los capítulos 10 y 11 de 2 de Corintios para defenderse de los ataques contra él. Va a usar un lenguaje bélico, así un lenguaje de guerra. Y dicen los comentaristas que es la única vez en sus escritos que Pablo defiende su propio honor, y eso nos tiene que llamar también la atención y nos va a hablar de la importancia de este asunto, ¿no? Y como digo, la primera característica defensiva de Pablo vuelve a sorprendernos porque recurre a la compasión. Característica defensiva, lenguaje bélico y compasión. A mí no me cuadraba mucho eso, ¿no? No me cuadra que en un lenguaje de defensa, pues Pablo argumente con palabras como ruego, mansedumbre, ternura, humildad. A mí no me cuadra. Vamos a explicarlo. Y esas palabras no son las que digo, como las que podríamos esperar de un argumento defensivo en un lenguaje bélico. Luego vamos a ver ese lenguaje bélico a lo largo del capítulo 10, ¿no? Pablo no les sugirió a esos falsos maestros que volvieran a la verdad, sino que les rogó, les pidió. Tiene fuerza esos verbos, ¿no? Para que volvieran a la verdad. Y en lugar de usar su autoridad para defenderse dando una orden, cosa que podía haber hecho perfectamente, pues Pablo les lanza una exhortación. Me recuerda a las películas, ¿no? El poder del guerrero noble está restringido a su compasión. Solo lo ejerce cuando no tiene otra opción, ¿no? Es decir, Pablo les da oportunidades para que estos no reaccionen mal y únicamente se defiende cuando su vida está en peligro. Así que Pablo, en lugar de buscar venganza personal sobre sus enemigos, les muestra la misma paciencia que el Señor Jesucristo había tenido con él. ¿Cuándo? Por ejemplo, 1 de Timoteo 1:16 dice que pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia,
para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Así que para describir esta cualidad de la compasión, que debería caracterizar a todo hombre de Dios, cada uno de nosotros, Pablo menciona dos de las características que definieron al Señor Jesús, como la mansedumbre y la ternura. Son como dos pilares, ¿no? Como dos características básicas sobre la cual descansa la verdadera compasión. Y ver las definiciones nos van a ayudar para saber hasta qué punto tú mismo te consideras una persona mansa y tierna. Así que yo te animo a que en los próximos minutos vayas pensando en tu propia vida mientras escuchas varios aspectos de las definiciones que vamos a ver. Vamos a ver primero la mansedumbre. Dice que Aristóteles la definía como el término medio correcto entre ser demasiado irascible y demasiado pasota. Es la cualidad de la persona que controla su indignación de tal manera que se indigna cuando debe, se indigna cuando debe, pero nunca cuando no debe. Es capaz de distinguir esas dos situaciones, ¿no? Describe también a una persona que no se enfurece cuando se inflige un daño personal, ni siquiera cuando es injustamente, pero que es capaz de manifestar una justa indignación cuando se abusa de otras personas. Al usar esta palabra, Pablo está diciendo que no le impulsan a la ira las ofensas que él recibe, sino que está expresándose con esa, digamos, caballerosidad que define al mismo Jesús, ¿no? Quienes demuestran ser mansos son aquellos que no se dejan llevar por la ira, no muestran odio, ni deseos de venganza, ni están dominados por la amargura. Y la palabra que se traduce aquí como mansedumbre, del griego prautes o una cosa así, como se pronuncia, tiene que ver con una actitud humilde, amable y gentil de soportar con paciencia las ofensas recibidas por un trato injusto. No tiene que ver nada con debilidad, sino todo lo contrario, con la fortaleza de poner bajo control los deseos y la voluntad, los sentimientos interiores, ¿no? Cuando Pablo, por ejemplo, le escribe a Timoteo y a Tito, le dice, este es el listado de cualidades de aquellos que tienen que gobernar la iglesia, le está diciendo lo mismo. Tienen que ser prudentes, deben tener dominio propio, tienen que respetar a los demás, ser pacientes, deben practicar el amor, tienen que tener un buen juicio. En cambio, tenemos a esos falsos maestros, ¿no? Que se mostraban extremistas, arrogantes, altivos y autoritarios. Y Pablo se muestra con toda contrariedad, ¿no?, a esas cosas. Pablo sabía que imponer la voluntad solo conduce a peleas y a contiendas. Es más sabio persuadir que imponer. Ayer lo leíamos en el devocional que envía Juan Pedro diariamente. Decía el devocional, es más probable persuadir con palabras amables que con una actitud airada o amargada. Y también me recuerda otra de las características que Pablo le dice a Timoteo y a Tito para que, oye, cuando elijáis ancianos, que tienen que ser, que no sea pendenciero, ¿no? Es decir, que con su carácter y su comportamiento no resulte sencillo y fácil pelearse con esa persona, ¿no? Lo tenemos en 2 de Timoteo 2, 24 al 26. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo con que están cautivos a voluntad de él. Yo no sé si te has ido haciendo el test y se te queda una cara de madre mía, ¿dónde estoy yo?, ¿no? Cuando estudiamos todos los matices de esta palabra, ¿quién de nosotros es capaz de mostrar esa mansedumbre cuando alguien nos daña? ¿Podemos controlar nuestro carácter sin dejarnos llevar por el odio o la amargura en situaciones donde nos dañan injustamente?
¿quién de nosotros corrige a otros con equilibrio, con paciencia y con amabilidad? No es de extrañar que esta característica de la mansedumbre sea mencionada únicamente en personas como Moisés, Pablo o Cristo. Vamos a tener que rascar mucho en la Escritura para encontrar más ejemplos. Otra palabra que define, sobre la cual descansa la verdadera compasión, es la palabra ternura. Vamos a hacernos el test de la ternura. Vamos primeramente a la definición. La palabra traducida por ternura es también traducida como equidad, como bondad, indulgencia, y quizá la palabra más similar es la palabra traducida en Filipenses 4:5 como amabilidad. Dice ahí, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. En griego la palabra es epiekeia y algunos pues la traducen así como gentileza o ternura. Los mismos griegos pues también la definían, esa palabra, como lo que es justo y aún mejor que justo. La describían como la cualidad que debe intervenir cuando la justicia, justa en cuanto es general, está en peligro de volverse injusta. Parece un poco un trabalenguas, ¿no? Así que la propia definición exige una madurez y un discernimiento para poder aplicarla de forma correcta y equivocada, porque hay veces que la justicia estricta puede resultar injusta en sí misma. Hay un adagio latino que dice: la justicia a ultranza es una suprema injusticia. Viene a comunicar la misma idea. A menudo la verdadera justicia no consiste en insistir en la letra de la ley, sino en dejar que una cualidad más elevada intervenga en cierta toma de decisiones. Así que la persona que tiene ternura, epikeia, sabe que en último análisis la norma cristiana no es la justicia, sino el amor. Así que al usar Pablo esta palabra nos quiere decir que no va a insistir más en sus derechos, que no va a la letra de la ley, que no va a ser más papita que el Papa, sino que va a tratar la situación con el amor de Cristo, que trasciende hasta la justicia humana más excelente. Cuando esta palabra se aplica a alguien en una posición de autoridad, pues se refiere a clemencia. Y es una cualidad de las personas que se abstienen a emprender represalias, aunque tengan derecho a poder hacerlo, ¿no? En el contexto con personas de autoridad, esta palabra va a referirse a que se niegan a usar de sus derechos en contra de otras, pero mostrando bondad y clemencia. El apóstol Pablo, como vemos, buscaba imitar al Señor refrenando pacientemente su poder. Algo que vemos en 1 Corintios 4:21. Él decía: ¿qué queréis? ¿Que vaya vosotros con vara o con amor y el espíritu de mansedumbre? O sea, les dice: ¿qué queréis? ¿La A o la B? Evidentemente, debían de elegir la A. A pesar de que algunos miembros de la congregación pues lo habían maltratado, el apóstol consideraba que usar la vara contra ellos solo era el último recurso. Y esa palabra también aparece entre las cualidades necesarias para aquellos que quieren gobernar las iglesias, ¿no? Deben ser personas que no tienen que ser ni implacables, ni justicieros, ni nada parecido, sino más bien mostrar bondad y gentileza al relacionarse con los demás hermanos, en lugar de aspereza e implacabilidad. Es algo que tienen que tener para aplicar con equilibrio la justicia de la que hemos estado hablando. Y ahora que hemos definido con tanto detalle estas dos palabras, pues buen momento, ¿no?, para seguir haciéndonos preguntas, ¿no? En términos generales, los que nos rodean nos conocen como esas personas gentiles y amables, de las cuales hemos estado definiendo en esas palabras. O a lo mejor es que nuestro lenguaje, nuestras palabras y nuestros actos nos delatan como todo lo contrario. A lo mejor nos mostramos como implacables, justicieras e intolerantes. Hoy en día nuestra gentileza puede ser conocida
ante todos los hombres. A lo mejor en aquellos tiempos no, pero qué curioso, yo pensaba que hoy sí. Tú haces un comentario en redes sociales y puedes llegar a cualquier rincón de la tierra, cualquier persona te puede leer y te dice, esta persona es así, según te has expresado, así te estás mostrando lo que tienes en tu interior, ¿no? Sacamos primero nuestra ira y después de la ira la vara. ¿Cuántas veces lo hacemos, no? Somos equilibrados para saber cuándo aplicar el amor por encima de encuadrarnos en aplicar justicia. A mí me resulta eso difícil. ¿Cómo nos mostramos? A lo mejor en la iglesia pues nos vemos 2 o 3 horas a la semana y el verdadero carácter, pues ninguno de nosotros nos conocemos a tal punto, ¿no? El carácter se muestra en casa. Ahí sí, estamos las 24 horas, nuestra familia nos puede ver tal como somos, ¿no? ¿Cómo actuamos nosotros cuando tratan de difamarnos injustamente? Y yo pensaba, digo, a mí me sale el revolverme interiormente, ¿no? Yo me considero más tímido que extrovertido, ¿no? Y quizás con mi timidez, pues, soy incapaz de vengarme por medio de palabras hirientes, no me sale. Pero a veces dejo que el odio se instale en mi corazón y a lo mejor pienso en formas sutiles de venganza. Como no le corte a mis pensamientos, mi mente, se me van. A lo mejor si eres más extrovertido, probablemente tu ira se exprese en esas palabras hirientes o a terceras personas o directamente con aquellos que te han herido, ¿no? De cualquier forma, la palabra de Dios nos pone frente a un espejo y nos refleja y nos da la razón cuando dice Santiago que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y Pablo va a aplicar corrección sobre aquellos que no andan en la fe. Y para ello rogó a esa minoría insubordinaria que por la mansedumbre y ternura de Cristo terminaran su rebelión. Que terminéis de rebelaros. Tenéis que reconciliaros con la verdad. Es un ruego para que lleguen al arrepentimiento y corrijan así sus pensamientos y sus acciones, ¿no? Y no deja de ser una prueba de la autenticidad de la fe. Yo por lo menos lo veo así. Si no la pasan, estos falsos maestros van a ser confrontados muy duramente. Así que Pablo antes le intenta hacer recapacitar con equilibrio y sabiduría porque ve siempre una posibilidad de que sean restaurados. Es una oportunidad para estos destructores de la Iglesia el que se arrepientan y vayan y vuelvan al camino auténtico, ¿no? Si fuera el caso. Y debo decir que me sorprende bastante esta estrategia de Pablo, porque, yo qué sé, yo esperaría, digo, fulmínalos, disciplínalos duramente, sácales la vara, quítalos de las iglesias, que no hagan más daño, ¿no? ¿Por qué les da esta oportunidad que parece ser que no se merecen? El meditar sobre la misericordia, sobre la ternura y la mansedumbre de Cristo es algo que debe tocar el corazón del creyente auténtico, ¿no? Haciendo que él mismo reflexione sobre su propio carácter, sobre sus propias acciones. Si pensar en las características tiernas y mansas del carácter de Cristo no te hace verte a ti y arrepentirte del daño que tú mismo le estás haciendo a otros, es una prueba de que muy posiblemente estás lejos de ser el auténtico discípulo de Cristo que quiere el Señor mismo que seas, ¿no? Y me resulta difícil ponerme en el lugar de Pablo, porque guardar un equilibrio entre esa dureza que aplicaríamos con aquellos que tratan de arrastrar a otro a un falso evangelio, un evangelio distorsionado, que más de uno aplicaríamos, y la oportunidad que Pablo les da para rectificar y arrepentirse de sus ideas y actos, no es cosa sencilla, ¿no? Aplicar ese equilibrio. Pablo sabe que si no se arrepienten, entonces sí que va a ser duro con ellos. Y la reacción a las palabras que les dirige Pablo va a mostrar lo que de verdad hay en sus corazones, va a descubrir sus motivaciones.
Y hablando de motivaciones, lo que más me sorprende en Pablo es precisamente descubrir también cuáles son las suyas, por qué actúa así. Pablo está tan enamorado de Cristo que llega a reflejar el carácter compasivo que Cristo ha tenido con él. Y mostrar ese tipo de compasión en tus propias fuerzas, es decir, por ti mismo, hacia quienes te han herido, no es difícil, no, es imposible. Y eso nos deja ver otra vez nuestra realidad interior, ¿no?, pecaminosa con la que seguimos luchando en el día a día, ¿no? ¿Por qué? Porque no quisiéramos vengarnos, pero de una forma u otra, más de una vez lo hacemos. No quisiéramos sentir ira ni odio, pero ¿quién es capaz de controlar los sentimientos? No quisiéramos ser implacables y justicieros con los demás que nos hacen daño, pero lo somos, ¿no?, más de una vez. Y peor aún, podemos disfrazarlo incluso de espiritualidad. Cuando observo el carácter de Pablo y lo he estudiado en este capítulo, me parece que está como muy distante de nosotros, por lo menos de mí. Porque en lugar de machacar a estas personas como esperaríamos en cualquier película, que siempre estamos esperando a que los malos, cuando el bueno va a acabar con el malo, en lugar de machacarlos, pues tiene una paciencia que solo puede expresar a alguien que secuestra tu propio corazón y le cambia una dureza, que es la dureza original, por una ternura especial, ¿no? Las intenciones de Pablo con respecto a estos falsos maestros, como hemos dicho, es que recapaciten, que se arrepientan y que se reconcilien. Pero después de todo, siguen siendo personas que están perdidas sin Cristo. ¿Cómo podrá Pablo hacerlo? Con persuasión, no imponiendo, con el ejemplo, o mostrando cómo Cristo a él mismo lo ha cautivado, porque cuando Cristo te toca el corazón no te deja igual. Solo Él, solo Cristo es el único capaz de darle un giro de 180 grados a esas reacciones pecaminosas y sustituirlas por aquellas actitudes que Él mismo demostró hacia aquellos que lo estaban difamando injustamente. Pablo sabía que el carácter de Cristo era la norma para todos los creyentes. Él le ordenó en Él nos dijo, ¿no?, en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. También Pedro describió la ternura de Cristo y su poder controlado y nos reta a seguir también su mismo ejemplo. Primera de Pedro 2:21 al 23. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pedro nos dice, así es como los creyentes deben comportarse cuando sufren por hacer lo bueno, dejando la causa al juez supremo que se encargará de hacer justicia a su tiempo. La palabra compasión, a lo cual está rondando esta mañana la predicación, tiene que ver con la empatía que mostramos hacia otras personas. Quien muestra compasión es porque tiene en cuenta al prójimo, a sus necesidades y a sus sentimientos. Lo contrario podríamos decir que es alguien insensible. Fijémonos en las palabras del discípulo más impulsivo al final de su vida, el mismo Pedro otra vez. Primera de Pedro 3, 8 al 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, admirables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino lo contrario, bendiciendo. El apóstol Pedro sabía de esa tendencia pecaminosa que tenemos a mostrar indiferencia o a veces a ser demasiado justicieros, o esas formas que tenemos tan sutiles de venganza,
en diferentes conflictos, ¿no? Por eso nos llama a la compasión, a la misericordia y al amor. Y no sé si lo sabéis, imagino que sí, ¿no? La palabra que los evangelistas usan para describir la compasión de Jesús es una palabra que hace mención a las entrañas, a lo que tú sientes por aquí adentro, a lo que te sale de forma natural. En los evangelios encontramos muchísimos ejemplos, cómo describen a Jesús, que se le conmueven las entrañas en diferentes situaciones. Y es curioso observar esas situaciones, porque sus entrañas se conmovieron a ver las multitudes, sabiendo que las multitudes lo seguían por motivos totalmente o intereses egocéntricos. Sabía que cuando le diera lo que quería a las multitudes se iban a ir por otro camino, los iban a abandonar. Y aún así sus entrañas se conmovieron. Se conmovieron sus entrañas al ver la enfermedad, al ver el hambre, al ver el cansancio físico de los discípulos suyos, al ver la apatía y el desconocimiento de su palabra, al ver cómo toda la sociedad estaba dispuesta a tirar la primera piedra por el pecado, al ver a su pueblo no arrepentido. A pesar de que él era conocedor de todas estas cosas, me sorprende cómo aparece tantas veces la palabra Jesús sintió compasión. Ayer mismo el devocional que también algunos de los recibimos de Margarita Burr hacía mención a los ay de los fariseos, ¿no? Y decían que no eran tanto un ay de condenación y de juicio lo que Jesús decía y sentía por ellos, sino más bien de pena, porque sentía compasión también por ellos. Él no vino con la intención de condenarlos, sino de salvarlos. Y quizás el clima de la compasión lo podemos observar cuando allí en la cruz Jesús exclama al Padre y le dice: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. La compasión, la mansedumbre, la ternura de Cristo no debería de dejarnos indiferentes. Si Él tuviera que aplicar justicia conmigo, debería llevarme a mí a la cruz. Yo sí he pecado. Pero a Él, aún sin pecar, pues llevó mi pecado allí de forma voluntaria, ¿no? ¿Por qué? Porque le conmovieron en sus entrañas también ver mi vida imperfecta, ver mi pecado, y aún así Él quiso entregarse en la cruz por mí. Si eso no te conmueve a amarle y a entregarte a Él, no creo que haya otra cosa que te lleve a hacer eso mismo. Pablo nos apunta a Cristo. Fue conmovido en su interior al ver a las personas que se habían apartado del verdadero evangelio. Y su forma de tratar con estos falsos maestros refleja de lo que estaba lleno. ¿Qué privilegio sería para nosotros cuando vieran nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras motivaciones apuntaran de igual forma a Cristo? Así que creo que necesitamos continuamente revisar nuestros corazones para que Él los siga conmoviendo y transformando. Necesitamos ser conscientes de la maldad que a veces le provocamos a otros y facilitamos esa labor del enemigo que ninguno de nosotros queremos hacer. Necesitamos que Él abra los ojos de nuestro entendimiento para no hacer la obra destructiva de la que Satanás se aprovecha. Y también necesitamos orar por un carácter que sea más manso, más tierno, una gentileza que sea natural, un control de nuestro carácter y aplicar un equilibrio adecuado. Necesitamos todas estas cosas y necesitamos orar también por ellas, ¿no? Que el Señor nos ayude. Amén.